tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. E hoje nós queremos falar sobre um assunto, Y hoy nosotros queremos hablar sobre un asunto, sobre os planos que o homem faz. sobre los planos que el hombre hace. Muitas vezes fazemos planos, Muchas veces hacemos planes, estabelecemos metas, establecemos metas, desenvolvemos, criamos objetivos. desenvolvemos o creamos objetivos. E nem sempre estes propósitos Y no siempre son los propósitos de Deus. de Dios. Nem sempre está a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. No siempre nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios. Eu quero falar sobre um homem chamado Davi. Yo quiero hablar sobre un hombre llamado David. Mas antes de entrarmos no texto sobre Davi, Mas antes que entremos sobre el texto sobre David, eu quero ler no Salmo de número 92, versículo 5. yo quiero leer un salmo número 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. O Senhor também tem planos. El Señor también tiene planes. O Senhor também tem seus projetos. El Señor también tiene sus proyectos. O homem faz seus planos, El hombre hace sus planes, mas Deus tem os dele. mas Dios tiene los de él, Quão grandes, quão maravilhosos más grandes y maravillosos. são os pensamentos de Deus Son los pensamientos de Dios, e os propósitos dele para minha e para tua vida los propósitos de Él para mi vida y tu vida. são infinitamente melhor Son infinitamente mayores do que aquilo que nós muitas vezes de aquello que lo que nosotros muchas veces queremos para nós. queremos para nosotros. Vamos ler também em Provérbios, capítulo 19, no versículo 21. Vamos a leer también Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Há muitas coisas no coração do ser humano. Hay muchas cosas en el corazón del ser humano. Há muitos propósitos. Hay muchos propósitos. Há muitos pensamentos. Hay muchos pensamientos. Deus fez o ser humano, Dios criou o ser humano, creó un ser humano, formou o ser humano formó un ser humano com a capacidade de pensar, con la capacidad de pensar, com a capacidade de imaginar. capacidad de imaginar. O homem tem muitos desejos, El hombre tiene muchos deseos, muitos propósitos. muchos propósitos. Muitas vezes colocamos em nosso coração: Muchas veces colocamos en nuestro corazón, eu quero fazer algo de tal maneira. yo quiero hacer algo de tal manera, Eu quero fazer isto do meu jeito, yo quiero hacer esto da minha forma. de mi forma. Mas Deus tem a sua forma. Mas Dios tiene su forma. Deus tem o seu propósito para nós. Dios tiene su propósito para nosotros. A vontade de Deus prevalece. La voluntad de Dios prevalece. Eu quero ler agora um texto que fica em Romanos, Yo quiero leer ahora un texto que es en Romanos, capítulo 11, capítulo 11, versículos 33 e 34. versículos 33 y 34. Vamos ler na palavra de Deus agora. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Veja o que diz esse texto. Mire o que Mire diz. lo que dice ese texto. Ó profundidade Oh profundidad das riquezas, de las riquezas, da sabedoria de Deus, de la sabiduría de Dios, do entendimento perfeito de Deus, del entendimiento perfecto de Dios, do conhecimento total e pleno do Senhor, del conocimiento total y pleno del Señor, que sabe todas as coisas, que sabe todas las cosas, conhece todas as coisas, conoce todas las cosas, sabe o que é melhor para nós. sabe qué
¿qué es mejor para nosotros? Quem conheceu a mente do Senhor, ¿Quién conoció la mente del Señor? senão o Espírito de Deus? Sino el Espíritu de Dios. Por isso que precisamos pedir a direção para o Senhor, Por eso es que necesitamos pedir la dirección del Señor, a orientação do Senhor. la orientación del Señor. Davi tinha seus propósitos, David tiene sus propósitos. conforme nós vamos ler o texto em seguida. Conforme nosotros vamos a leer el texto enseguida. Mas Deus tinha um outro plano. Mas Dios tiene otros planes. Vamos ler agora Vamos a leer ahora em 1 Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 54. del versículo 1 hasta el versículo 54. Vamos ler sobre o que aconteceu com Davi. Vamos a leer sobre lo que aconteció con David. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judea, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira, tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó el campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaj, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien,
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el aprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en sus manos, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y el
Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Lecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Veja bem, Mire, Davi, ele vê o filisteu afrontar o povo de Israel. David vio al filisteo afrontar al pueblo de Israel. O gigante afrontou ao Deus de Israel. Afrontó, provocó. E Davi olhou e disse, não, algo tem que ser feito. Y David dijo, algo tengo que hacer. Ele propôs no coração dele Él colocó en el corazón de él o desejo, o propósito, a decisão el deseo, el propósito, la decisión de ir e vencer e destruir aquele gigante. de ir y vencer y destruir aquel gigante. Aquela afronta não poderia ficar assim. Aquel enfrentamiento no podía quedar así. Mas ele era um gigante experimentado na guerra. Mas él era un guerrero experimentado en la guerra. Tinha muita experiência em guerra. Tenía mucha experiencia en guerra. Mas Davi não tinha. Mas David no tenía. Mas Davi tinha o Deus de Israel sobre a vida dele. Mas David tenía al Dios de Israel sobre la vida de él. Veja a diferença das circunstâncias. Vea la diferencia de las circunstancias. No versículo 4, diz que a altura do gigante En el versículo 4 dice que la altura del gigante era de 6 côvados e 1 palmo. era de 6 codos y una palma. Mais ou menos 3 metros de altura. Más o menos 3 metros de altura. Ele era muito alto. Él era muy alto, Muito mais alto do que Davi. mucho más alto que David. No versículo 5, fala que a couraça tinha 5.000 ciclos de bronze. En el versículo 5 dice que la coraza tenía 5,000 ciclos de bronce, Mais ou menos 60 quilos. más o menos 60 kilos. A couraça que o gigante usava para a guerra La coraza que Goliat usaba para la guerra tinha mais ou menos 60 quilos. tenía más o menos 60 kilos. No versículo 7, fala que a lança que Golias usava En el versículo 7 habla que la lanza que Goliat usaba tinha mais ou menos 600 ciclos de ferro, tenía 600 ciclos de fierro, que é aproximadamente 7 quilos. que es aproximadamente 7 kilos. 600 ciclos, 7 quilos, o tamanho da lança, imagine. 600 ciclos, imagínese, Uma lança de 7 quilos. una lanza de 7 kilos. O tamanho que deveria ter. El tamaño que debería de tener. Com a lança que era grande para matar os seus inimigos. La lanza que era grande para matar a sus enemigos. Mas isso não fez Davi recuar. Mas eso no detuvo a David. Ele enfrentou esse gigante. Él enfrentó a ese gigante. Ele se colocou no lugar que Deus queria. Él se colocó en el lugar que Dios quería, No momento certo. en el momento exacto. Mas o que acontece aqui neste momento? Mas, ¿qué es lo que acontece aquí en este momento? Davi fez planos em seu coração. David tiene planes en su corazón. Ele imaginou de que forma ele iria enfrentar o gigante. Él imaginó de qué forma iría a enfrentar a ese gigante. De que jeito ele iria destruir este inimigo. Él quería, De que forma, de que jeito, de que maneira ele iria destruir este inimigo. de qué manera él iría a destruir a ese enemigo. No versículo 34 ao 36,
En el versículo 34 al 36 fala do primeiro plano de Davi. habla del primer plan de David. Davi fez um plano. David hace un plan. Aqui ele fala no versículo 34. Aquí él habla en el versículo 34. Eu tenho um plano, rei Saul. Yo tengo un plan y Saúl. Rei Saul, eu era acostumado a cuidar das ovelhas no campo. Yo estoy acostumbrado a cuidar las ovejas del campo. Sucedeu de aparecer um urso para querer matar as ovelhas. Apareció un oso para querer matar las ovejas. E eu fui e matei ele. Yo fui y maté a él. Já apareceu o leão Y apareció un león para comer as ovelhas. para comer las ovejas. E eu fui e enfrentei. Yo fui y enfrenté E matei o leão. y maté al león. Eu acabei com esses animais Yo acabé con esos animales que queriam destruir as ovelhas. que quería destruir a las ovejas. Eu peguei pela barba, Yo le quité la melena pela juba do leão del león e destruí e matei ele. y lo maté. Eu prevaleci. Yo sobreviví. Eu venci eles. Yo los vencí. Esse é o meu plano, rei Saul. Oh, ese es mi plan, rey Saúl. E ele falou assim para o rei Saul: Él habló así para el rey Saúl. Fique tranquilo, rei. Quédese tranquilo, rey. Eu sei como vencer essa batalha. Yo sé cómo vencer esa batalla. Eu tenho a minha forma de vencer. Yo tengo mi forma de vencer. Eu sei o que eu estou fazendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Eu já fiz isso uma vez. Yo ya lo hice una vez E vou fazer de novo. y voy a hacerlo otra vez. Deu certo uma vez. Dios Deu certo. Você saiu bem. pasó bien o fue Una vez. Ajá, una vez. Vai passar bem de novo. Va a ser otra vez igual. E eu vou vencer. Yo lo voy a vencer. Davi tinha um plano. David tiene un plan. Ter planos não é errado. El plano no está mal. Ter planos, hacer planos não é malo. Tener planos no está mal. Não há problema, não há problema nenhum nisto. No hay problema con esto. O problema é que muitas vezes El problema es que muchas veces o nosso plano nuestro plano não é o plano de no Deus. es el plan de Dios. No versículo 38 e 39, En el versículo 38 y 39, Davi traz um novo plano. David tiene un nuevo plan. Ele diz para o rei Saul: Él dice al rey Saúl, Saul trouxe as armaduras de guerra, Saúl le trae todas las armaduras de guerra, os utensílios para Davi colocar, los utensilios para que David se los ponga, e Davi disse: ok, dá-me. y David dice, ok, dámelos, Vou pôr. me los voy a poner. E ele colocou aquelas armaduras todas, Y él se puso todas las armaduras, capacete, couraça, el casco, la coraza, espada de Saul, espada de Saúl, e ele colocou e tentou andar, y él se la puso y intentó caminar, caminhar, mas não deu certo, mas no pudo, não funcionou. no funcionó. Ele não era acostumado com aquilo. Él no estaba acostumbrado a eso. Ele pensou que ia dar certo, Él pensó que que ia sair bem se iba a poder hacerlo desta maneira, de esa manera, mas ele não conseguiu. mas él no pudo. O plano também não deu certo, El plan não se saiu bem. no salió bien. Ele tentou, Él intentó, ele pensou: eu vou matar como eu matei o leão e o urso. él pensó, voy a matarlo como maté al león o al oso. Depois ele pensou: não, eu vou usar essa armadura, agora vai dar certo. Y después él pensó, me voy a poner la armadura y así va a ser, Vai se quedar bem. así voy a quedar bien. Não deu certo. Tampoco fue. Ele tirou as armaduras, Él se quitó las armaduras, tirou o capacete, eh, tirou o capacete, se quitó el casco, jogou para o lado a espada de Saul aventó por un lado la espada de Saúl e viu que dessa maneira não ia dar certo. y vio que de esa manera no iba a poder. Ele fez o primeiro plano, Él fue su primer plan. ele fez o segundo Él plano, fue a su segundo plan. mas Deus tinha o seu plano Mas Dios tiene su plan para a vida de Davi. para la vida de David. Naquele momento, En aquel momento, Deus sabia a forma que ele iria vencer o gigante. Dios sabía la forma que iba a vencer a ese gigante. Deus tinha definido como seria a guerra. Dios tenía definido cómo iba a ser la guerra. Deus sabia a melhor forma, Dios sabía la forma, não com a forma humana, no una forma humana, não de forma racional, no de forma racional, não de forma lógica muitas vezes, no de forma lógica muchas veces, não da forma que queremos muitas vezes, no de la forma que queremos muchas veces, mas da forma que Deus quer. mas la forma que Dios quiere. Davi se colocou alinhado ao propósito de Deus. David se puso
alineado al propósito de Dios. Não ia ser segurando ele pela barba, No quitando la melena, não matando ele com a espada de Saul. no matando con la espada de Saúl. Mas Deus tinha o jeito certo, a maneira certa. Mas Dios tenía el plan cierto, la forma cierta. No versículo 40, En el versículo 40, a Bíblia diz que ele tomou o cajado la Biblia dice que él tomó un cayado. de pastor de ovelhas. El cayado es, de un pastor de ovejas. Cajado representa proteção, livramento. El cayado representa protección, libramiento. Também representa isto. También representa esto. Com o cajado ele usava para cuidar das ovelhas, Un cayado él usaba para cuidar las ovejas, para livrar as ovelhas também, para salvar las ovejas dos inimigos, dos animais. de los enemigos de los animales. Ele toma o cajado, vai lá e pega as pedras. Él tomó el cayado y tomó las piedras. E como nós lemos na história, ele pegou e atirou aquela pedra. Y como leemos la historia, él giró y pegó la piedra. Lançou na testa de Golias. La lanzó y le pegó en la frente a Goliat. E o grande gigante Y un gran gigante caiu ao chão. cayó. Ele pegou a espada do próprio gigante Él le pegó con la espada del propio gigante e cortou a cabeça do gigante. y cortó la cabeza del gigante. Não era para ser com a espada de Saul. No era con la espada de Saúl, Era para ser com a espada do próprio gigante Golias. era para hacerlo con la propia espada del gigante Goliat. Deus sabe a maneira Dios sabe la manera dos propósitos dele na nossa vida, y los propósitos de Él en nuestra vida. nos propósitos que Deus tem com a nossa vida. Los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Ele tem a maneira de desdobrar os acontecimentos, de fazer as coisas acontecerem. Él tiene la manera de desdoblar los acontecimientos, de la forma de hacer las cosas. O coração de Davi El corazón de David fez planos, tiene sus planes. estava tudo bem, Estaba todo bien. não há problema em ter planos. No hay problema hacer planes. Mas muitos planos que nós fizemos Mas muchos planes que nosotros hacemos não estão dentro dos propósitos do Senhor. no están dentro de los propósitos de Dios. Deus sabe o que é melhor para ti. Dios sabe lo que tiene para ti. Deus sabe o que é melhor para mim. Dios sabe qué es mejor para mí. Vamos ler agora no livro de Salmos, Vamos a leer ahora el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aqui nesse texto, Aquí en ese texto vemos Davi recebendo a proteção de Deus, vemos a David recibiendo la protección de Dios, consciente desta proteção. consciente de esta protección. A tua vara, o teu cajado Tu- me consolam, Tu vara, tu cayado me consuelan, me trazem alento. me traen aliento. Isso é, me trazem proteção. Esto es, me traen protección. Davi era pastor de ovelhas. David era pastor de ovejas. Ele cuidava das ovelhas, ele tinha o seu cajado. Él cuidaba a las ovejas, él tenía su cayado. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, Cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat, ele pegou o seu cajado. él agarró su cayado. Quando Davi escreveu o Salmo 23, Cuando David escribió el Salmo 23, ele lembrou de colocar o cajado no texto. él no se olvidó de colocar el cayado en el texto, No louvor, na Ele- alabança. en la alabanza. Ele disse, a tua vara, o teu cajado me consolam. Él dice, tu vara y tu cayado me consuelan. Ele tinha o consolo de Deus, a proteção de Él Deus. tiene el consuelo de Dios, la protección de Dios. Davi era consciente disto. David era consciente de esto. Eu quero ler agora o último texto que está em Isaías, Yo quiero leer ahora el último texto que está en Isaías, capítulo 55, capítulo 55, versículos 8 e 9. versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aqui nós aprendemos com a Escritura Sagrada Aquí nosotros aprendemos que la Escritura Sagrada
Por meio desse texto de Isaías, por medio de este texto de Isaías, Deus demonstra Dios nos enseña que os pensamentos dele que los pensamientos de Él são muito mais altos son mucho más altos do que os nossos pensamentos. que nuestros pensamientos. Em outras palavras, En otras palabras, os pensamentos de Deus muitas vezes são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Os caminhos de Deus, Los caminos de Dios, isto é, os planos que Deus tem para cada um de nós, esto es, los planes que tiene para cada uno de nosotros, são muito mais altos son mucho más altos do que os nossos caminhos. que nuestros caminos. Os caminhos que nós pretendemos trilhar, andar. Nosotros, que los caminos que nosotros queremos andar, caminar. O caminho de Deus, muitas vezes, é extremamente, infinitamente mais alto. El camino de Dios siempre va a ser un camino más grande, Muito mais alto. mucho más alto. Deus sabe o que está fazendo. Dios sabe lo que está haciendo. Deus sabe o que está planejando. Dios sabe lo que está planeando. Deus sabe como vai executar. Dios sabe cómo los va a ejecutar. Como vai fazer acontecer as coisas na tua vida. ¿Cómo va a ser para que pasen esas cosas en tu vida, Na nossa vida. en nuestra vida? Davi fez planos. David tenía planes. Não tem nada de errado nisto. No tiene nada de malo en eso. Mas é importante colocar os nossos planos diante da presença do Senhor. Más es importante nosotros ponernos en los planes de la presencia del Señor, Diante dos ouvidos do Senhor em oração. delante de Os ouvidos de los oídos do Senhor em del oração. Señor en oración, Para que o Senhor para nos, que el, nos para que el oriente, Señor nos oriente, nos guie, nos guíe, nos leve nos lleve a andar nos seus caminhos, a andar en sus caminos, a estar de acordo com os pensamentos dele. a estar de acuerdo con sus pensamientos de él. Davi não iria vencer o gigante. David Não iria vencer. no hubiera vencido ese gigante Se ele tivesse executado os seus planos, si él hubiera ejecutado sus planes, se ele tentasse matar o gigante puxando pela barba, pelo pescoço ou de alguma maneira assim. él no hubiera podido matar a ese gigante si lo hubiera agarrado de la barba o cualquier forma. Ele não iria conseguir matar o gigante Él no hubiera conseguido matar a ese gigante se tivesse tentado enfrentar ele si lo hubiera tratado de enfrentar él, usando aquelas roupas de guerra, aquelas armaduras, usando aquellas ropas de guerra, aquellas armaduras, com a arma, com a espada de Saul. con el arma o la espada de Saúl. Ele não iria conseguir. Él no hubiera conseguido. Ele iria ser morto, talvez. Él tal vez hubiera sido muerto. O texto não fala sobre isso. El texto no habla sobre eso. Mas nós sabemos que quando tu luta da forma de Deus, Mas nosotros sabemos que cuando tú peleas en la forma de Dios, quando tu vive na forma de Deus, cuando tú vives en la forma de Dios, quando tu está alinhado no caminho de Deus, cuando tú estás alineado en el camino de Dios, quando os teus pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus, cuando tus pensamientos están alineados al pensamiento de Dios, a vontade de Deus se cumpre la voluntad de Dios se cumple e prevalece na tua y vida. prevalece en nuestra vida. A vontade de Deus acontece na tua vida. La voluntad de Dios acontece en tu vida. Precisamos entregar tudo ao Senhor. Necesitamos entregar todo al Señor. O Senhor sabe o que é melhor. El Señor sabe lo que es mejor. Ele sabe todas as coisas. Él sabe todas las cosas. Não há nada na nossa vida que escape do conhecer de Deus, do conhecimento do Senhor. No hay nada en nuestras vidas que escape del conocimiento de Dios. A sabedoria de Deus é infinita. La sabiduría de Dios es infinita. Pensamentos de paz Deus tem para nós. Los pensamientos de paz tiene para nosotros. Planos de paz Deus tem para nós. Planes de paz tiene para nosotros. O que nós precisamos é estar alinhados aos propósitos de Deus, Nosotros necesitamos estar alineados a los propósitos de Dios, ao querer de Deus. al querer de Dios. Muitas vezes abrir mão do nosso querer, Muchas veces nosotros hacemos nuestro querer, das nossas vontades nuestras pessoais, voluntades personales, para receber a vontade de Deus para recibir la voluntad de Dios e colocá-la em prática. y colocarla en práctica. Eu quero orar por ti nessa noite. Yo quiero orar por ti en esta noche. Vamos orar? Vamos a orar. Deus bendito, maravilhoso, Dios bendito y maravilloso. eu quero te agradecer, Senhor, Yo quiero agradecerte, Señor, por esta vida que está escutando esta mensagem.
por las vidas que están escuchando este mensaje. É Tu que nos ensina o Teu caminho, Pai. Eres tú quien nos enseñas nuestro camino, Padre. O Teu caminho a cada dia Tu nos mostra. Tu camino cada día nos muestras. É Tu quem nos mostra a Tua vontade. Eres tú quien nos muestra tu voluntad. Por meio da Tua palavra, Por medio de tu palabra, por meio do Teu Espírito, por medio del Espíritu, nos guie, Senhor, segundo os Teus planos. guíanos según tus planes. Guia-nos segundo a Tua vontade. Guíanos según tu voluntad. Que nós venhamos a colocar tudo na Tua presença Que nosotros nos coloquemos en tu presencia e a descansar em Ti. y descansar en ti. E saber que Tu é aquele que nos conduz. Y saber que tú quieres que conducirnos. Tu és aquele que nos conduz. Y saber que tú eres aquel que nos conduce Todos os dias da nossa vida. todos los días de nuestra vida. Tu é aquele que nos ama Tú eres el que nos ama e quer nos levar aos Teus propósitos. y que nos lleva a tus propósitos. E temos que estar alinhados aos Teus pensamentos, Y tenemos que estar alineados en nuestros pensamientos, aos pensamentos de Deus, a los pensamientos de Dios, à vontade de Deus, a la voluntad de Dios, para que a glória de Deus se manifeste para que la gloria de Dios se manifieste e os planos de Deus se cumpram em nossas vidas. y los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Deus esteja te abençoando. Dios Que Deus possa estar te abençoando. Dios te esté bendiciendo, Que a palavra dele possa ficar, se quedar no teu coração. que la palabra de Él se pueda quedar en tu corazón. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, receba essa palavra recibe esta palabra e peça para Deus. y Pida para Dios sabedoria sabiduría para ouvir a voz de Deus para oír la voz de Dios e colocar-se debaixo da sua y vontade. colocarse debajo de su voluntad. E você vai ver Deus fazendo coisas grandes Y usted va a ver que Dios va a hacer cosas grandes e tremendas em tua vida. y tremendas en tu vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Aleluia. O Senhor esteja te dando uma semana abençoada. El Señor esté llevándote en una semana bendecida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Creia nesta palavra. Cree en esta palabra Te coloque na vontade de Deus. y colócate en la voluntad de Dios. Te coloca dentro dos planos do Senhor. Colócate dentro de los planes del Señor. O Senhor sabe o que está fazendo. El Señor sabe lo que está haciendo. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí el próximo miércoles, se assim o Senhor permitir, si así Dios nos permite, no mesmo horário. en el mismo horario. Este é o Evangelho. Este es el Evangelio. E o Evangelho é o poder de Deus. Y el Evangelio es el poder de Dios. Amém. Santo, 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 santo.